Muy buenas tardes, trabajadoras y trabajadores del mundo. Muy buenas tardes, trabajadoras de América Latina. Muy buenas tardes, trabajadores y trabajadoras de nuestro México y en especial las trabajadoras del Estado de Puebla. Iniciamos con la hora de la clase obrera, bajo el tema los derechos de las trabajadoras embarazadas. Un tema sumamente espinoso, delicado, nada transparente. Un tema en donde la mujer durante años, durante décadas, ha sido excluida y los derechos no se les han sido reconocidos. Y cuando estos se les ha otorgado, no se les da. Un viacrucis para las trabajadoras en estado de peñas. ¿Qué mejor que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se realizó ayer, un gran movimiento internacional de las trabajadoras, que se realice y que tratemos en la hora de la clase obrera este delicado tema? Están con nosotros los abogados laboralistas en materia laboral que han tenido experiencias en ese marco y que nos las van a platicar, las van a comunicar. Están con nosotros el abogado Canek Lozano Pablo, y una disculpa y un perdón. Primeramente está con nosotros la licenciada Silvia Sarmiento Chichi, los dos jóvenes abogados destacados en materia laboral, sin descuidar las otras materias. Y en ese tenor, pues nos vamos a dejar para que ellos analicen, nos expliquen, nos comenten este espinoso y delicado tema de las trabajadoras embarazadas, privadas de su derecho social. Adelante, abogados. Gracias, abogado. Pues buen día, trabajadoras y trabajadores del Estado, del país. Es un gusto estar con ustedes en esta hora que es la clase obrera. Gracias por la invitación, abogado. Y pues, sin más que decir, claro, estamos en fechas conmemorativas a la mujer. Y lamentablemente por un incendio que causó la muerte de algunas trabajadoras, es por ello que se está celebrando. Lamentablemente lo digo porque no era necesario que pasara esa desgracia para reconocer los derechos de la mujer. Y como comenta aquí nuestro compañero el abogado, se han reconocido sus derechos laborales, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de un tiempo largo y prolongado de mujeres que nunca tuvieron esos derechos, de mujeres vulneradas y por ende entes familiares que son pilares primordiales del Estado. Debemos de ser conscientes que aún falta que el Estado promueva mejores leyes y más que nada salvaguarde los derechos de la mujer embarazada, ya que, pues como se ha comentado, a veces es un viacrucis que tienen que cruzar estas mujeres para poder reclamar un derecho que ya les corresponde. Por ello es que aquí el compañero Canek Lozano Pablo se va a dirigir hacia ustedes platicándoles exactamente cuáles son los derechos que tienen, cómo pueden ustedes reclamarlos para que no vuelva a pasar la misma historia que pasó en un 8 de marzo. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, compañero abogado. Así es, a lo largo de la historia se han venido vulnerando los derechos de las trabajadoras y en específico a las trabajadoras embarazadas, ¿no? Entonces, a la audiencia que nos ve y que nos escucha, pues quiero hacerles un señalamiento en cuestión de cuáles son los derechos que debe tener una trabajadora embarazada y también a las trabajadoras que aún no están embarazadas, pero posteriormente quieran hacer o tengan planeado un embarazo o en un futuro pueden tener. Entonces, esta charla va a ser enfocado a eso. ¿Qué derechos tiene la trabajadora embarazada? La trabajadora embarazada tiene muchos beneficios que le da la Constitución mexicana, así como los tratados, convenios y pactos internacionales que el Estado mexicano es parte. En especial nos vamos a centrar en lo que es el periodo de incapacidad que tiene como obligación el patrón de pagar a una trabajadora embarazada.
que va a consistir de 6 semanas antes del parto y 6 semanas posteriores al mismo. Incapacidad debe ser pagada totalmente con su salario íntegro, o sea, que si la trabajadora goza con vales de despensa, bonos de puntualidad, no sé, bono por transporte, todas estas prestaciones que suman su salario íntegro cada semana, cada quincena, cada mes, se le estará pagando íntegramente. Asimismo, también se le da un beneficio en cuestión de que si la trabajadora hace trabajos rudos, trabajos de fuerza, pues tendrá que cambiar esas condiciones laborales a la trabajadora para que no haya ningún riesgo en cuestión a su salud y así como del producto. Asimismo, cuando ya tenga el periodo de lactancia, que es después del parto, cuando se terminan esas 6 semanas de incapacidad, pues entonces tendrá el derecho de 2 reposos diarios de cada uno de media hora, o también se puede cambiar en que esos 2 reposos de media hora se conviertan en 1 hora en la disminución de la jornada laboral. O sea que nada más puede trabajar 7 horas y ya trasladarse a su domicilio para el cuidado de su hijo. Asimismo, también nos establece que del mismo ordenamiento que es el 123, apartado A, que es el que rige los derechos de los trabajadores para particulares, nos señala también un apartado B, que este apartado es para los trabajadores que sirven al Estado, ¿no? Los servidores públicos. En esta ocasión también nos señala que también van a gozar las trabajadoras embarazadas al servicio del Estado este beneficio. Y no solamente eso, se ha visto en la práctica que las trabajadoras al servicio del Estado pues no tienen esa estabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque son algunas de confianza o no tienen esa base. Pero ¿qué pasa cuando son o tienen ese estado de embarazo? Pues todo cambia. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tienen esa estabilidad reforzada en el empleo, en donde tú, trabajadora de confianza, pues tienes el derecho de estar trabajando y no se te despide. O, en el caso de que si te despide, pues tengas un derecho a una indemnización por todas las prestaciones, que así como la regla reglamentaria del apartado B, y asimismo como el apartado A, ¿no? ¿Por qué? Porque son derechos laborales. Asimismo, este ordenamiento pues, nos da lo que es la Ley Federal del Trabajo, en donde específicamente nos da este apartado especial para las mujeres trabajadoras. En el capítulo 5, ahí nos especifica lo mismo que les estoy comentando, ¿no? Toma lo que es el apartado 123, apartado A, fracción quinta, si no me recuerdo, en donde pues tiene que ese beneficio de las 6 semanas antes y 6 semanas después. Asimismo, pues también se hace una ley secundaria, que es la ley de Seguro Social, en donde su capítulo 4, que es la de prestaciones de enfermedad y maternidad, nos especifica que también van a tener un subsidio de maternidad. Aquí quiero hacer un hincapié en que el subsidio de maternidad y la incapacidad de maternidad es totalmente diferente. Cada una tiene sus especificaciones y sus particularidades. En el subsidio de maternidad, el IMSS nos dice que debemos de cumplir 3 requisitos. El primero, ser derechohabiente, obviamente, ¿no? Que tu patrón te dé de alta en el IMSS y esté aportando tus cuotas patronales. El segundo es un certificado de embarazo. Ese certificado de embarazo es cuando la trabajadora embarazada se dirige a su clínica del IMSS correspondiente y se le hace el chequeo, ¿no? Entonces se le expide una constancia que se llama vigilancia obstétrica, en donde se reflejan las semanas que tiene de gestación, así como un día aproximado de parto, en donde pues con ese día aproximado de parto pues se van a tener que especificar cuándo van a iniciar las prestaciones que le correspondan. Entonces, estos son los requisitos que nos maneja, y por último, un periodo de 30 semanas cotizadas, que esas 30 semanas cotizadas las haya cotizado durante un año antes del embarazo. Entonces, estos son, es una prestación particular que es muy independiente a la incapacidad patronal. ¿Por qué? Porque han tocado los casos en donde llega la trabajadora embarazada y dice, ¿sabes qué?
es que mi patrón dice que me va a pagar la mitad y el INTE me va a pagar la otra mitad, ¿no? Esto no tiene que ser así, ya que por orden constitucional obliga al patrón que tiene que pagar las 90 días, que son 6 semanas antes, 6 semanas después, y al instituto, por particular y beneficio de la trabajadora, por ser trabajadora y obtener este servicio social, pues el beneficio del subsidio de maternidad, este subsidio va a ser por 84 días, hay que hacer también aquí el hincapié, y va a ser sobre el salario básico cotizario, no va a ser sobre el salario del integrado como lo vemos en lo que es la incapacidad por maternidad, ¿no? Entonces, este derecho pues lo puede otorgar, lo otorga el IMSS y por otra parte pues, el patrón. Asimismo, el IMSS también está obligado a darle atención médica, hospitalaria y quirúrgica a las trabajadoras embarazadas. Asimismo, también nos señala que en este apartado van a tener 6 meses de ayuda en especie para la lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque busca que la leche materna sea el alimento único que tenga el menor desde el nacimiento hasta un periodo de 6 meses. ¿Qué es este periodo de 6 meses que otorga esta ayuda? Asimismo que cuando nazca el niño se le otorgue una canastilla para que tenga el cuidado. Bueno, esos son los derechos que tiene una trabajadora embarazada y pues que en la realidad no son llevados a cabo. ¿Por qué? Porque cada día el patrón, si una trabajadora embarazada le hace saber al patrón de que está en ese estado, pues ¿qué hace el patrón? Pues la despide. ¿Por qué? Porque es mucha carga para el patrón tener una trabajadora embarazada. ¿Por qué? Porque en primera hay que darle permisos. Segunda, tienen que pagar esta prestación constitucional que son de las 6 semanas anteriores del parto y 6 semanas posteriores del parto de su salario mínimo. Tienen que seguir pagando en ese periodo de incapacidad las semanas cotizadas, reconociéndoles su antigüedad. O sea, aquí hay que hacer el hincapié de que mientras está en incapacidad, su relación laboral o la antigüedad que viene generando no le va a afectar en ninguna manera. Asimismo, también bueno, pues esos son los derechos que son vulnerados, como les comentaba, y pues estamos escuchando que efectivamente la trabajadora embarazada, a pesar de que tiene sus derechos, muchas veces los desconoce, y los desconoce por falta de información. Una obligación de primer orden de una trabajadora embarazada es informarse. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué derechos les asisten? ¿Qué los beneficia? Si está dada de alta en el Seguro Social, porque sucede, y constantemente y reiteradamente, que los patrones, si tienen 100 trabajadoras, solamente dan de alta a 25. Y aquí va un saludo y una petición al secretario del Trabajo, porque dentro de sus facultades y obligaciones es hacer sus visitas periódicas a los centros de trabajo para verificar si todos y principalmente las trabajadoras están dadas de alta en el Seguro Social. Cuidado, trabajadora, porque este derecho, fíjate que es elemental, que es de vida para ti, muchas veces no se te da. Y entonces cuando tú llegas a conocer que te asiste, es cuando pues no se te da. Fíjate qué contradicción. Cuando tú estás en estado de embarazo y vas a dar a luz, es cuando dices, y vas al seguro y preguntas, es que usted no está dada de alta. Es que usted pues nunca vio si estaba dada de alta. Su patrón o el contador o la persona de que se trate de patrón no la vio de alta. Y entonces empieza ahí una terrible penalidad, un camino de penalidades. Documentos que ya no encuentran, identificaciones, fechas de ingreso al trabajo, pago de salarios, comprobantes de salarios, etcétera, etcétera. ¿Y para qué tu trabajadora vas a tener que esperar hasta ese momento? Inmediatamente, cuando tú, siendo trabajadora, adquieras el estado de gravidez, inmediatamente
O nada más, siendo trabajadora, debes de ir a checar. Y además, hoy tan fácil que es checar por vía de internet si estás dado de alta en el Seguro Social o no. Hemos escuchado que hay dos prestaciones económicas. Una muy específica que les dice el Seguro Social y que muchas veces las trabajadoras desconocen también. Habría que revisar, y es muy interesante preguntarle a las trabajadoras, después de que han tenido 1, 2, 3 hijos, ¿les han dado su prestación especial por parte del Seguro Social? Y vamos a encontrar, como nos encontramos en otros derechos que no han sido dotados a los trabajadores, de que no se les ha dado ese derecho. Y es cierto, en momentos de gravidez, lo que hace mucha falta es el renglón económico. Y si ustedes no están pendientes de que estén dados de alta al Seguro Social, pues se van a ver en problemas de deficiencia económica. Porque la realidad es que el salario mínimo, o los 2 salarios, o los 3 salarios, pues verdaderamente no alcanza. Y entonces, no esperes más. No esperes más, y habría que checar, y habría que ilustrarse. Yo les he comentado a las trabajadoras y a los trabajadores, en tu casa debes tener la Ley Federal del Trabajo. En tu casa debes tener la Ley de Seguro Social. ¿Por qué y para qué? Pues para que estés checando constantemente o seguir continuamente de qué es lo que te asiste, cuáles son los derechos y obligaciones que tú tienes por medio de la Ley Federal del Trabajo, cuáles son las obligaciones y los derechos que tú tienes dentro del marco jurídico de la Ley del Seguro Social. Es necesario que tú conozcas, que te lo tengas aquí clarito, no solamente para ti, sino para tu madre, para tus hijas, para tus nietas que ya estén trabajando, o que ya hayan sido contratadas, o que tengan un patrón. Claro que sí, y pues como comenta aquí el abogado Lozano, tiene razón. Tú puedes checarlo en el portal de semanas cotizadas con tu número de seguridad social, tu CUR, si estás dado de alta realmente con la persona con quien estás teniendo una actividad laboral. Y pues el compañero Candec Lozano va a continuar con su explicación. También nos va a hablar sobre las instituciones que pues apoyan a la mujer en el caso de que si eres trabajadora y estás embarazada, te despiden. ¿Cuál puede ser el procedimiento? Las prestaciones ya no las comentó, pero también pues nos va a comentar más información que sabemos que es de tu interés siendo mujer y en su caso, en su momento, siendo una mujer que está embarazada y trabaja. Así es, cuando una mujer es trabajadora y embarazada es despedida, pues debe de acudir directamente con un abogado especialista en el tema laboral, el cual le va a asesorar y además lo va a representar, ¿no?, en el procedimiento laboral. Ahora, en el procedimiento laboral, el juzgador debe de estudiar este asunto de una manera particular y especial. ¿Por qué? Porque en este tema de un despido injustificado a una trabajadora embarazada, se deduce que es discriminatorio, ¿no?, por el hecho de que es mujer, ¿no? En la historia nos ha dicho que, o tenemos esa experiencia de que la mujer es tema de discriminación. Ahora hay que añadirle que sea trabajadora, ¿no? También en la historia laboral de las trabajadoras en México, pues tiene esta pues desigualdad, ¿no?, en cuestión de qué, de los derechos laborales, de puestos, salarios, todos estos temas que sí discriminan a la trabajadora. Ahora, añadirle otro punto más, que es el tema del embarazo, ¿no?, la trabajadora embarazada. Entonces, obviamente, el juzgador debe de acatar este tema pues con mucho cuidado y aplicar una herramienta muy curiosa llamada perspectiva de género. Esa perspectiva de género dice que el juzgador se va a poner en el lugar de la trabajadora y viendo su alrededor, las cuestiones de, por ejemplo, la empresa, de sus pruebas que tiene, ¿no?, del IMSS, si está data del IMSS, si percibe algún tipo de salario, si recibe algún tipo de recibo de nómina. Todas esas cuestiones
pero la va a estudiar con detalle. ¿Por qué? Porque si no lo hace, entonces estaría teniendo la trabajadora embarazada una doble discriminación. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad no estaría dándole el estudio específico a ese trato, ¿no? ¿Por qué? Porque la trabajadora embarazada se está en un lugar que es vulnerable, un sector vulnerable, y que tiene que tener este detalle, ¿no? Entonces, la jurisprudencia nos menciona esta herramienta tan especial y curiosa que es la perspectiva de género, y con la que va a tener que aplicar el juzgador en el procedimiento. Ahora, en este procedimiento, y con esto de la perspectiva de género, pues hace que el patrón tenga toda la carga de la prueba para acreditar que efectivamente no fue despedida con discriminación. Aquí tengo que hacer ese énfasis de que pues, la prueba es desvirtuar que no haya una discriminación contra la trabajadora. Ahora, todos modos de del procedimiento normal, la carga de la prueba pues la va a tener el patrón. ¿Por qué? Porque esta persona tiene todos los papeleos, todo lo que él te expide, lo que es tu salario, te da de alta, tiene esta función administrativa de tener toda esa información, y es por eso que él tiene la carga de la prueba de que en un juicio acreditar efectivamente tu salario, tu alta, tu ingreso, tus percepciones, ¿no? Tus cuotas obrero-patronales, INSAR, Infonavit. Entonces todas estas cuestiones pues la tiene que acreditar. Ahora bien, se dan muchos los casos que el patrón exhiba siempre una renuncia. ¿Por qué? Porque, como les había yo comentado, el patrón, cuando se entera de que una trabajadora está embarazada, lo primero que hace es: ¿sabes qué? Ya no necesito tus servicios y por favor fírmame. O en el caso, que también hay muchas empresas que lo hacen, que desde el principio de la relación laboral te hacen firmar un documento en blanco. No un documento en blanco donde dicen: está para tu firma y tu huella digital. Y posteriormente, cuando llega el caso, la trabajadora ya está embarazada, en el ejemplo, y le da aviso al patrón. ¿Qué hace? Saca la hojita que firmó en blanco y te estampa lo que es el texto. Un texto muy curioso, porque a veces le ponen una historia muy fantasiosa en que dice que la trabajadora, tal fulana tal, pues rescindo mi contrato, dando muchas gracias al patrón, gracias por todo el tiempo de la relación laboral, casi pues dándole las gracias, ¿no? Por nada. Y dándole un finiquito pues con sus prestaciones que son pues de cajón, ¿no? Que sería el proporcional de aguinaldo, vacaciones, tema vacacional, y en algunos casos su antigüedad, ¿no? Pero no todos. Entonces, saltándose de todas estas prestaciones, es por eso que les decía que pues el patrón hace este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tiene un gasto más fuerte en cuestión de una trabajadora embarazada a una persona, un trabajador o trabajadora normal. Entonces, es por eso que viendo todas estas circunstancias y aplicando esta herramienta de perspectiva de género, pues ayuda el juzgador a la trabajadora embarazada en cuestión de que pues no le da esa carga de comprobar si efectivamente fue despedida justificadamente o injustificadamente. Entonces, lo único que tiene que comprobar la trabajadora es el hecho de que está embarazada, ¿sí? Y que en el momento del despido estuvo embarazada o cuando semanas. Y eso es muy importante. Por eso les señalaba que antes de, o cuando ya tiene una sospecha la trabajadora de que está embarazada, ir inmediatamente al instituto en su clínica para que se les expida este documento que es la vigilancia obstétrica, para que con ello le dé aviso al patrón y les haga una recomendación de que lo hagan por escrito. Un oficio normal en donde digan, pongan su nombre, la fecha de ese día, y pongan que por este medio se le da por enterado al patrón del estado de embarazo de la trabajadora, exhibiendo el documento de vigilancia obstétrica y anexando una copia para que le firmen de recibido. ¿Por qué? Para evitar estas circunstancias de que despedir de forma justificada por alguno de los supuestos en el artículo 45, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues sí tiene gran relevancia en el derecho de la trabajadora en cuestión del juzgador, que también hay mucha deficiencia. ¿Por qué? Porque las juntas locales y federales pues no tienen esa capacitación para dar esta protección a las trabajadoras. Y porque es nuevo, ¿no? Estaba yo revisando, y a partir del 2012 fue donde se empezó a manejar esto de la perspectiva de género en cuestión de las trabajadoras embarazadas.
y asimismo de las prestaciones que tiene, ¿no? Ahora, bien, retomando de este procedimiento, existe, o el pasado 1 de mayo de 2019, pues sale la nueva Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y asimismo la creación de los órganos que ahora se van a encargar de este tema laboral, ¿no? Que son los centros de conciliación laboral, asimismo los tribunales laborales, ¿no? Aquí es muy curioso porque esta nueva ley pues toma aspectos buenos en protección a la trabajadora embarazada. ¿Por qué? Porque no le pide ese requisito, ese prerequisito de que tengan que agotar la preconciliación para poder iniciar el procedimiento judicial, sino que tú, trabajadora embarazada, fuiste despedida, automáticamente te brincas el procedimiento prejudicial y presentas tu demanda ante los tribunales laborales. Y algo muy curioso también y nuevo de esta ley es una figura llamada providencia cautelar, ¿no? Esta providencia cautelar se enfoca en el resguardo de la salud de la trabajadora, así como del producto o en su caso pues, del menor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la trabajadora es despedida, ya sea justificadamente, pues pierde este derecho de la seguridad social, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando un trabajador o trabajadora normal es despedido, pues nada más tiene 2 meses de seguridad social. Entonces, una vez que se acaban estos 2 meses de seguro por desempleo, pues obviamente te pierde todo el beneficio de la seguridad social. Entonces, esta figura que es la providencia cautelar en cuestión de trabajadoras embarazadas, dice que tiene la facultad y la junta de obligar al INSS de darle inmediata alta a la trabajadora embarazada para resguardar esto. ¿Por qué? Porque se puede hacer un daño irreparable en cuestión a la trabajadora, así como del menor, ¿no? Y aquí entra mucho lo que es el derecho a la salud y el derecho a la maternidad y una vida obstétrica, así como el interés superior de la niñez. Entonces, pues esas son las recomendaciones y el procedimiento del sistema de las juntas locales de conciliación federales, así como de nuevo tenemos justicia laboral y las tribunales judiciales. Si tu trabajadora ha sido reprimida, excluida de la seguridad social, debes de poner en conocimiento ante la Junta esta situación. No esperes hasta que te despidan. Algo importante también, como trabajadora y posteriormente trabajadora embarazada, es que debes de velar y vigilar por tu salud si el patrón y luego menos las autoridades vigilan por tu salud. Cuando por ley tienen la obligación, pero la obligación primaria es tuya, trabajadora. Vigila tu salud, más cuando eres madre vas a ser madre. En este caso, no debes de renunciar a ninguna de las prestaciones que el Seguro Social está obligado a dar. Hay un principio jurídico en materia laboral que todo trabajador no se le tendrá por renunciar a ninguno de sus derechos aun cuando haya firmado. Y si el patrón presenta ante la autoridad laboral un documento firmado por la trabajadora en donde está renunciando a sus derechos elementales y principalmente de seguridad social en materia de embarazo, se tendrán por no renunciar. Esto es algo muy elemental, pero muy importante que debes tener en cuenta, trabajadora. Tú que juegas el papel de madre de trabajadora reproductiva, te recuerdo, no dejes para mañana lo que puedes y debes hacerlo. Tampoco dejes de exigirle al patrón por temor, por miedo o porque ¿qué van a decir tus demás compañeras? Exigirle tus derechos de seguridad social y principalmente de maternidad. Si estos han sido no cumplidos y has dejado de laborar, en esta hora de la clase obrera se te ha informado que tú tienes ese derecho. De que a pesar de que has sido despedida, justificado y justificadamente, eso lo veremos en el juicio,
de tus derechos laborales por maternidad. No lo olvides. No es necesario que se termine el juicio para que se te revisen o se te reparen tus derechos de maternidad que no se te cumplieron. Tú tienes, aun siendo despedida, esos derechos. Y el Seguro Social tiene la obligación de dártelos, de otorgártelos. Ahora, si no lo ha hecho, pues entonces recurre a las autoridades. Si no tienes abogado particular, recurre a un abogado de los que están a tu servicio, las juntas locales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es importante entonces que hagas un repaso de tus derechos de seguridad de maternidad. Es importante tener en cuenta tus derechos de seguridad social. Pero también, y más importante, es que tengas en cuenta e inmediatamente a mano tus derechos de maternidad. Los derechos de maternidad es algo tan delicado, es algo tan elemental y obligado de que el patrón debe estar resguardado. Ya se te dijo aquí, hay jurisprudencia que te apoya y te ayuda en ello. Tú efectivamente no estás obligado en conocer la jurisprudencia, pero sí debes de tener en lo general la información. Esas medidas cautelares que nos han informado y que ya la nueva ley federal del trabajo lo estipula, pues esas medidas cautelares son las que debes de repasar cuando estás en el estado de gravidez, si se te están dando. Porque sucede muy a menudo que esas medidas no se te aplican. Entonces, este mundo de la trabajadora en estado de gravidez es un mundo que hay que navegar en él. Antes de embarazarte, tú revisa tus derechos y obligaciones cuando eres una trabajadora, cuando eres una madre reproductiva, cuando estás en el trabajo y en el hogar, cuando eres madre y trabajadora. Como hija también revisa los derechos y obligaciones de tu señora madre en materia de seguridad social. Si eres madre, revisa lo de tus hijas si ya son trabajadoras. No hay que descuidarse en esos renglones y principalmente de la maternidad, porque hemos visto y hemos vivido graves experiencias de que la mujer se queda sin protección alguna en materia de maternidad. Entonces, es momento, no importa que ya tuve dos embarazos y no me dieron los derechos. Tú sabes y debes de saber que la prescripción en materia laboral hoy, lamentablemente, pues en materias económicas te ampara un año. No debes dejar que pase más de un año. Tú, si no los hiciste valer todavía y no ha cumplido el año, tienes todavía ese derecho de poderlos reclamar. La autoridad está obligada de obligar al patrón y al Seguro Social para que se te otorgue. Entonces, acude, infórmate, investiga, pregunta. Es muy importante preguntar, que no nos dé pena de preguntar a otras compañeras que ya han pasado por esa situación, porque ellas que ya lo vivieron también saben, incluso de lo que no se les cumplió y ya se les cumplió. Si tú vas a ser una trabajadora embarazada primeriza, pues hay que preguntar. No tienes a la mano ni la Ley Federal del Trabajo ni la Ley del Seguro Social, pero sí tienes cerca, adelante, atrás, como decimos, a los lados, a otra compañera trabajadora que ya fue trabajadora embarazada. Ya tuvo un hijo, ya tiene 2, ya tiene 3. Entonces, con ellas podemos nosotros también informarnos de cuáles son nuestros derechos en materia de maternidad. Y así, eso es muy importante, no solamente que, pues, hasta que veamos a un abogado nos estemos enterando. ¿O qué opinan, abogados? Claro que sí, pues sí, como usted lo comenta, tienen que vigilar
esos derechos que les corresponden, como si tú tienes una actividad de riesgo en lo que es tu trabajo y estás embarazada, pues tienes que ubicar al patrón o a tu jefe inmediato para que te reubique a un área donde tú puedas estar bien y cuidando la integridad de tu embarazo y después obviamente de tu lactancia. Así es, y creo que deben de tomar también por recomendaciones, así como lo dicen los compañeros, como que actuar, ir muy bien delante de estas circunstancias, ¿no? Para cualquier efecto, puede que no pase nada, como también puede que seas despedida injustificadamente, ¿no? Entonces, desde tu primer ingreso a laborar, pues debes de tener claro que si se te dan unos recibos de nómina, guardarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque así vas a acreditar o vas a tener esa seguridad de que pues desde tal día y se me está pagando y se me va incrementando mis salarios o percibo tales prestaciones, ¿no? Porque a veces muchas trabajadoras no saben ni qué prestaciones tienen. ¿Por qué? Porque el patrón no se les expide. Entonces, si no se te expide, tú también ve con tu jefe inmediato, con tu patrón, para decirle y exigirle que se te dé tus recibos de nómina, ya que es una obligación del patrón expedírtelas. Otra cosa también es, como se había comentado en este transcurso, es la alta del IMSS. ¿Cómo yo, trabajadora, puedo saber cuándo estoy dada de alta, cuántas semanas tengo de cotización y con qué salario? Pues hay una página en el Instituto de Seguro Social en donde se llama CISEC, ¿no? O ustedes puedan ingresar ahí a Google y poner googlear lo que es semanas cotizadas y les va a aparecer esta página CISEC, que les va a pedir, como le decía mi compañera, un correo electrónico, el número de seguridad social y su CURP, en donde pues automáticamente les va a hacer el reflejo de estas semanas cotizadas. En estas semanas cotizadas, como lo menciono, pues se tiene eres sabedora de cuánto se te dio de alta, si es que se te dio de baja, cuántas veces se te dio de baja, cuáles fueron sus movimientos de salario, ¿no? Su salario base cotizable, cuánto es. Entonces, toda esta información pues ahí lo podemos encontrar. Ahora sí que muy fácil y a la mano. Otra cuestión es que no firme nada. Cuando su patrón les quiera recibir el trabajo por las razones que hemos comentado, no firme nada. O sea, levántense y de manera más amable, pues, retírense. Y acudan con un abogado para que pues, lo pueda asesorar en el transcurso, pero sí es muy recomendable que no firmen nada. Aún a pesar de que pues, la ley las protege y que automáticamente una renuncia estando embarazada, pues no tiene esa validez, pero pues, es evitar esas cuestiones, ¿no? Y pues hagan valer sus derechos, y eso es lo que les recomiendo. ¿Por qué te decimos a ti, trabajadora, que debes de tener a la mano la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social? Pues porque eso costó sangre, como aquí se ha dicho. Han sido cientos y cientos de trabajadoras que antes que tú lucharon. Tomaron la calle, tomaron la fábrica, fueron a la huelga, fueron reprimidas, fueron asesinadas, fueron encarceladas. La trabajadora luchadora. El Día Internacional de la Mujer fue producto de esas luchas que dieron las trabajadoras, las mujeres trabajadoras. Lamentablemente, por haber sido reprimidas, por haber regado la sangre en el mundo, en Europa, en América y en nuestro México y en nuestra Puebla, hoy tú, trabajadora, tienes esos derechos. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te cuesta? Pues informarte. La hora de la clase obrera pone a tu disposición esta información. Nos da gusto que nos sigas aunque sea en breve tiempo, pero es muy importante que empieces a reflexionar. Y te pido, te recuerdo y te recomiendo, ten en la casa la Ley Federal del Trabajo, ten en tu casa la Ley del Seguro Social. Hazte una copia, no lo puedes comprar, bájalo de internet, hoy es muy simple, muy sencillo. No tienes internet en casa, pues ve a un internet y ahí pídelo, te lo baje y tenlo como si tuvieses la Biblia en tu casa. La hora de la clase obrera agradece la atención que nos han prestado y que nos han brindado por estarnos viendo en forma directa. También agradecemos a los compañeros que ya nos empezaron a ver en Los Ángeles, California. Les hemos comunicado de la hora de la clase obrera, ellos ya entraron en contacto a través de Facebook y qué bueno que tengamos saludos de las trabajadoras migrantes. Ese es otro tema que en otro momento, en la hora de la clase obrera, trataremos.
Estuvimos con ustedes la abogada Silvia Sarmiento Chichi. Buen día. Sí. Estuvo con ustedes el abogado Caneco San Pablo. Y su servidor, el camarada Alfredo Lozano Ortega. Hasta la próxima. Buenas tardes.